la reconciliación. Entonces, ese es el tema para hoy. Y nosotros los cristianos, nosotros usamos muchos términos y a veces los utilizamos todos seguidos, ¿sí se han dado cuenta? Y damos gracias por tu obra redentora, de justificación, etc. Y a veces vale la pena preguntarse si entendemos qué significa cada uno de esos conceptos. Ahora, para una persona que es recién llegada a la iglesia, es a veces más difícil comprender de qué estamos hablando. Y se preguntan, ¿es la redención lo mismo que la adopción? ¿Es la redención lo mismo que la justificación? ¿En qué se diferencia la santificación a la reconciliación? ¿Ven? Entonces nosotros manejamos muchos términos y todos estos términos son bíblicos, pero es importante de vez en cuando detenerse en solo uno de esos términos y preguntarse qué exactamente es lo que significa. Y pues adivinen cuál es el término de hoy. Reconciliación, ese es el término que hoy vamos a tratar. Ahora, lo primero que debemos hacer, entonces nuestras preguntas es ¿qué es la reconciliación? ¿Y cómo encaja la reconciliación dentro de la historia de la salvación? Lo que nos dicen las Escrituras a propósito de la reconciliación. Ahora, lo primero que vamos a hacer entonces es definir qué es reconciliación. Entonces, la definición según la DRAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice: volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Es una de las acepciones, es la más importante. Y la reconciliación como palabra viene del latín y tiene que ver con unir lo que estaba separado, con cambiar un estado de distanciamiento a un estado de unidad. Eso es lo que tiene que ver, y aquí, digamos, está esta imagen de las manos reconciliándose. Y es un concepto que, a diferencia de otros, como el de justificación, etc., es un concepto que está especialmente comprendido en la dimensión de las relaciones y de la diplomacia. Nosotros nos reconciliamos con nuestros padres. Nos reconciliamos con los hijos, los esposos con las esposas. La reconciliación es relacional. Los países se reconcilian, hacen tratados de paz entre ellos, le ponen un alto a la guerra. La reconciliación, por tanto, es un término relacional. Y para que algo necesite de reconciliación es porque estaba en un estado de enemistad y de hostilidad. Estaba separado, había una distancia. Ahora, el apóstol Pablo utiliza este concepto para referirse al matrimonio y dice: vayan y reconcíliense. Y también lo utiliza en otras ocasiones para hablar de las peleas que ocurrían dentro del pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan que en una ocasión Moisés encontró a dos israelitas peleándose? ¿Sí? Y las escrituras dicen, y él los llamó a reconciliación, los llamó y les dijo: no peleen entre ustedes porque son el mismo pueblo, son israelitas. Entonces ese es el concepto que podemos definir como el de reconciliación. Ahora, con los jóvenes hemos estado trabajando la siguiente idea, y es que el cristianismo, más allá de conductas, más allá de un estilo de vida, tiene que ver con reconocer, tomar conciencia del lugar que nosotros tenemos dentro de una historia, la historia de la salvación, la historia que nos muestran las Escrituras. Y en esa historia de la salvación hay muchos problemas relacionales. Y el Génesis empieza mostrando que la relación que había sido creada por Dios entre los seres humanos y Él fue llevada a corrupción, fue quebrantada esa relación. Fue la caída, lo que los cristianos normalmente llamamos la caída. Dice, la relación entre el hombre y Dios fue corrompida unilateralmente. Eso hace parte de la historia de salvación. ¿Y por qué subrayo aquí unilateralmente? ¿Qué significa unilateralmente? De una parte. Es decir, que fue de una parte que a través de la voluntad, es decir, de su propio ejercicio de la libertad, decidió romper esa relación. Dios ha querido siempre tener una relación con la humanidad, pero la humanidad, es lo que Génesis nos dice, decidió en algún momento cambiar ese estado de cosas. ¿Ven?
Y eso es lo que, como he dicho, hablamos de la caída. Lo que significa es que ahora la reconciliación, es decir, volver a unir lo que se había separado, era necesaria. Era necesaria, tenía que acontecer en algún momento de esa historia, tenía que acontecer la reconciliación una vez más. Porque de otra manera no hay acceso a la vida. ¿Ven? Porque en últimas, la separación es muerte para el ser humano. Y hay que añadir otra cosa, y es que si la reconciliación es necesaria, ahora tenemos que decir, no es posible por medios humanos. El ser humano por sí mismo no puede reconciliar, es decir, no puede restaurar lo que separó. Ocurrió algo allí y ahora no puede, a través de su conducta, por ejemplo, realizarlo. ¿Y por qué digo que esto es importante? Esta es la idea importante. La separación de Dios no puede ser enmendada a través de la conducta. Por muy bien que usted se porte, por ético y moral que usted sea, no hay reconciliación. Por varias razones, porque además, por fuera de la iglesia, por fuera del cristianismo hay personas y comunidades que también se dedican a una vida ética y a una vida moral y que tienen una vida irreprensible. Pero la pregunta ¿es eso suficiente? No, no es suficiente, porque no es una cuestión de conducta, no es una cuestión de moralidad. Como vamos a ver, la moralidad tiene su lugar, pero en este momento no tiene la capacidad de reconciliar lo que había sido desunido. Así que esto hace parte, esto sí es distinto a las relaciones humanas, porque en las relaciones humanas nosotros podemos reconciliarnos con otros, ¿cierto? Pero en este caso no podíamos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente idea, y es que la acción reconciliadora, realmente, en la acción reconciliadora es Dios quien tiene la iniciativa. Ahora, cuando normalmente una persona lo ofende a usted, ¿usted va y pide reconciliación? No, no es nuestra lógica. ¿Quién es el que debe realizar reconciliación? El que ofende, ¿sí? Y así operamos nosotros, así operan las relaciones humanas. Ahora, por supuesto que hay ocasiones en las que uno trata de salvar la relación así la culpa haya sido del otro. Y normalmente uno cree que la culpa siempre es del otro, ¿no? Eso es lo que nosotros tendemos a pensar. Entonces, si un amigo lo ofendió, si un familiar lo ofendió a usted, usted siempre dice, no, que venga él. ¿Yo por qué? Si yo hice las cosas bien, que sea él quien ponga los términos de la reconciliación. Y así también era en el tiempo bíblico, en el tiempo antiguo. Cuando había una comunidad, un pueblo que ofendía a otro, el que había ofendido enviaba un mensajero, enviaba un emisario y decía, quiero restaurar la relación, quiero reconciliación y aquí me ofrezco. Y así es como históricamente funcionaba. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo que está en Génesis 32.3. En Génesis 32.3 se narra una parte de la historia de Esaú y su hermano Jacob. Muy bien. Y Esaú y Jacob se querían muchísimo. No siempre, no. Hubo una complicación relacional ahí. Eran hermanos, sí, pero Esaú se había sentido traicionado, había sentido que Jacob le robó la primogenitura y lo quería matar. Eso es lo que dicen las escrituras. O sea que era una relación quebrantada, era una relación distanciada que necesitaba reconciliación. Y en Génesis 32.3 sucede que se encuentra, Jacob sabe que Esaú va a salirle al camino y Jacob era inteligente, ¿no? Era muy pillo. Pero entendió que lo que tenía que hacer era ¿qué? Enviar un mensajero y decir, quiero restaurar la relación. Y por eso envía un mensajero y el mensajero dice, mi señor Esaú, tu siervo Jacob nos ha enviado a decirte que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Te manda este mensaje con la esperanza de ganarse tu favor. Es decir, él ofende y él dice, quiero restaurar la relación. Y así funcionan las cosas. Pero ahora tenemos un problema. El problema es que hemos dicho que nosotros, que fuimos los que por nuestra propia voluntad rompimos la relación con Dios,
No podemos poner los términos de reconciliación. Y aquí es donde comienza a verse la gracia de Dios. La gracia de Dios es que es Él quien tiene la iniciativa de poner los términos de reconciliación, habiendo sido Él ofendido. Entonces, aquí Dios está operando distinto a la lógica humana, ¿sí se fijan? Es Él el que extiende la mano. Ustedes me ofendieron, ustedes realizaron el agravio, pero soy yo el que quiero restaurar. Soy yo el que quiere restaurar a la humanidad. Él tiene la iniciativa. Veamos entonces ahora estas dos escrituras. Y vamos a comenzar con Romanos 5, 10, 11. Y las he puesto paralelas porque hay muchas ideas que se conectan en ambas. Entonces, bueno, si alguno quiere buscar Romanos 5, 10, 11 y el otro Colosenses, está muy bien. No importa, lo importante es que entendamos lo que las escrituras nos muestran. Entonces, en la carta de Romanos que escribe Pablo, en el capítulo 5, 10 al 11 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido reconciliación. Ahora, la idea que yo quiero resaltar aquí, la primera es la siguiente. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, entonces la iniciativa la tiene Él. No había ninguno que pudiera considerarse que estaba en buenos términos con Él. Fue en el estado de enemistad y de hostilidad que Dios nos alcanzó. Y esta misma idea se está en Colosenses 1:21 al 23, que dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban, ¿qué? Alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y esto es muy importante aclararlo, que ha sido la iniciativa de Dios, para que nosotros no creamos que es nuestra iniciativa de querernos reconciliar con Él. Porque nuestra voluntad, en este caso nuestras acciones, como he dicho, no son suficientes. Hay algunas tradiciones religiosas que consideran la reconciliación como algo que comienza con la persona. Entonces dicen, si usted se quiere reconciliar, vaya y confiese sus pecados primero al sacerdote, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí la lógica es incorrecta, porque la lógica es, todos éramos enemigos, todos. Y en esa condición Dios nos alcanzó. ¿Queda eso claro? ¿Quién tiene la iniciativa? Dios. Dios es el que quiere restaurar la relación. Ahora, yo tengo otras cosas aquí subrayadas. No sé si el rojo se alcance a ver muy bien. Creo que no. Pero bueno, es para que trajeran sus Biblias. Entonces, el otro punto es que la acción reconciliadora de Dios se da a través de alguien, de Jesucristo. Y fíjense, entonces dice, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Y más abajo en Romanos dice, por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido reconciliación. Y Colosenses tiene la misma idea. Dice abajo, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Entonces, tenemos dos ideas. Hemos dicho, en la historia de la salvación había una relación que Dios había creado con su creación. Esta relación fue quebrada unilateralmente por los hombres y necesitaba ser restaurada, reconciliada. Y es Dios quien tiene la iniciativa y realiza el acto de reconciliación a través de el Señor Jesucristo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Está bien claro. Entonces, la reconciliación es una expresión de la gracia, ¿ven? Porque es un regalo, es algo que no podíamos nosotros hacer. Y eso Pablo, a través de sus cartas, lo explica varias veces. Es por gracia que se ha decidido una acción reconciliatoria. Muy bien, ahora tenemos que decir lo siguiente, ampliemos la idea del Señor Jesucristo.
La acción reconciliadora se da a través de la persona y obra de Cristo. Ahora, esto nosotros lo decimos muchas veces, hemos escuchado la persona y obra, pero es necesario que comprendamos por qué la persona y por qué la obra, porque son dos cosas distintas y en ambas se expresa la reconciliación. Pensemos primero en la persona. La reconciliación, hemos dicho, no era posible para los seres humanos, ¿cierto? Porque estaban extrañados, estaban alienados, enajenados, es decir, había una relación rota, distanciados. Solo era posible la reconciliación en la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza que asume a la humanidad sin dejar de ser Dios. Entonces quiero volver a repetir esa idea. La naturaleza de Cristo es ser plenamente Dios y plenamente hombre. Es uno de los misterios de quién es Él. Y esto significa que en Él, en su identidad, se había unido lo que estaba separado. La humanidad por un lado y Dios por otro, en Cristo hayan posibilidad de unirse. Y por eso decimos de nuevo que Cristo es plenamente hombre y es plenamente Dios, porque en su naturaleza hubo esa unión. Así que si nosotros podemos relacionarnos con el Padre, es solo porque participamos de la relación interna que ya tiene el Señor Jesucristo con el Padre. Al unirnos con Él, participamos de la relación que tiene con el Padre. Así es la única manera en la que el ser humano puede volver a tener una relación sana con el Padre, una relación donde la reconciliación es posible. Acuérdense la definición de reconciliación, volver a unir lo que estaba alejado. Y eso solo puede ocurrir en la persona de Cristo, en quién es Cristo. Y por la obra, porque Cristo no solo era plenamente hombre y plenamente Dios, sino que nos dicen las Escrituras que fue obediente. Y esa obediencia lo llevó a la cruz. Y en la cruz representó a la humanidad que ya había asumido en su naturaleza, en su persona. Y al realizar el sacrificio en la cruz, el acto de reconciliación tuvo lugar. Entonces, recapitulemos, era solo posible que alguien como Él, que alguien con su persona y sus características, abriera las puertas a la reconciliación y en su obra la reconciliación se consumó. ¿Para quiénes? ¿Para los creyentes o para los no creyentes o para ambos? Para todos, por una razón, y es que en ese momento no había creyentes y no creyentes. Las escrituras pasadas dicen, todos eran enemigos. Estábamos en un estado de enemistad y de hostilidad en esa historia de salvación. Entonces la reconciliación ha ocurrido para toda la humanidad. Eso tiene sus matices que ya vamos a ver. Pero hasta ahí me siguen, ¿sí? Hasta ahí está claro lo que estamos diciendo. Que ha sido a través de Dios que envió a su Hijo, a través de su persona y de su obra que se lleva a cabo la reconciliación. Leamos ahora Colosenses, acompáñenme por favor a Colosenses 1, 18, 23. Porque ahora tenemos que entender que lo que Dios hizo al reconciliarnos no es una cuestión impersonal, no es una cuestión mecánica de que nos reconcilió, listo. Leamos las escrituras y trabajamos en la idea. Dice, Colosenses capítulo 1 del versículo 18 al 23. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de Cristo. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe,
bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Entonces ya comienzan a haber consecuencias de esa reconciliación. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces, lo que está diciendo aquí es que una vez la acción reconciliadora de Dios toma lugar en la persona y obra de Cristo, eso nos mueve a hacer algo distinto. Pongamos un ejemplo. Todos nos hemos peleado con un amigo en algún momento, ¿cierto? Si no es porque no tenemos amigos, no mentiras. Pero en general, todas las relaciones en algún momento tienen una situación difícil y buscamos reconciliación. Antes de la reconciliación nos comportábamos de alguna manera con esa persona, no la llamábamos en sus cumpleaños, aunque sabíamos que estaba de cumpleaños. No la invitábamos a comer, a salir, no pasábamos tiempo con esa persona. Pero una vez hemos dicho, nos hemos reconciliado, entonces, ¿sigue la situación igual o hay un cambio? Hay un cambio, ¿cierto? Porque ahora actúo como una relación que ha sido restaurada. Ya no es una relación rota, una relación que ha sido distanciada, sino que está en nuevos términos. Ahora se entienden nuevos términos. Ahora sí lo llamo en el cumpleaños, ahora sí lo invito, ahora sí vamos a cine, vamos a comer, etc. Y aquí la analogía es la misma. Objetivamente, Dios ha reconciliado a toda la humanidad con Él. Pero puede que en nuestra experiencia personal todavía no actuemos y no nos comportemos como si ya la relación estuviera reconciliada. Todavía pensamos que los términos de la relación son otros. Y por eso es que es necesario, aquí dicen, manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables. Hay una consecuencia, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Entonces, ahora sí, lo que no era importante al principio, que era la conducta, es decir, la moralidad, ahora sí. Porque al ser restaurada la relación, a ponerse la relación, a haber sido reconciliados, ahí sí hay implicaciones morales y de conducta, de obediencia. Y de los que han decidido aceptar esa reconciliación, de anhelar, como yo supongo que todos ustedes anhelan, que poco a poco el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Así como una relación con la que nosotros estamos nos influye, nos cambia, nos mejora, nos transforma. Pero todo eso fue posible porque fuimos reconciliados. Entonces, es posible, pongamos otro ejemplo. Uno de los países, dos países que tienen una historia de antagonismo es Francia y Alemania. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e incluso antes de la Primera Guerra Mundial, siempre se habían peleado por algunos territorios clave, ¿cierto? Ahora, supongamos que en algún momento, bueno, entonces están en una relación de ¿qué? De hostilidad. Están en una relación de separación que requiere reconciliación. Los diplomáticos de una nación se reúnen con los franceses, alemanes y franceses se reúnen y deciden entrar en paz, reconciliar la relación. Ahora, ¿qué pasa si en la frontera un alemán y un francés se ven y se agarran, comienzan a pelearse, a ser violentos el uno con el otro? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ellos están comportándose así si ya hubo reconciliación entre los países? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué qué? Porque de pronto no han perdonado. Bueno, esa es una opción, extendiendo la metáfora. No saben, de pronto no les ha llegado la noticia en ese entonces, ¿no? Que todo era no había internet y pues la noticia de que la guerra se había acabado no era tan inmediata, puede ser. O no se han reconciliado plenamente los unos con los otros. Pero fíjense que el punto es lo siguiente, lo que objetivamente es cierto, es decir, que Francia se reconcilió con Alemania en términos diplomáticos, puede que en la experiencia personal de ese alemán y de ese francés no ha llegado a ser. ¿Ven? Y es lo mismo en el caso de Dios. La reconciliación ha sido con toda la humanidad, pero no todos lo saben, o no todos viven conforme a ese nuevo estatus, a esa nueva reconciliación.
están peleando aun cuando los términos ya han sido hechos nuevos. ¿Dónde está usted? ¿Se siente usted reconciliado? ¿Cree usted que vive la cotidianidad de su vida bajo el signo de la reconciliación de Dios? ¿Se siente usted realmente perdonado? ¿Siente que tiene un acceso de amistad, de hermandad, de familia con el Padre a través de nuestra participación en el Señor Jesucristo? Si no, si de pronto usted no siente eso, entonces debe entender que ya ha sido reconciliado y que Dios de pronto en este momento le está diciendo: quiero ahora reconciliarme contigo, que tú entiendas en tu experiencia personal que quiero tener una relación contigo. Y por eso decimos de nuevo que la reconciliación no es una realidad impersonal. Dios busca una respuesta personal de cada uno en una relación interactiva. Las relaciones son por definición interactivas. ¿Qué significan interactivas? Que es de ambas partes, que no es unilateral de Dios. Porque si hay solo una acción de Dios, pero no una respuesta, no hay relación. ¿Ven? Entonces, hemos dicho, hemos sido reconciliados, toda la humanidad ha sido reconciliada y ahora nos corresponde responder a ese nuevo estatus. ¿Sí? Responder y actuar conforme a ese estatus. Vayamos ahora entonces a la escritura que nuestro hermano Camilo leyó al principio, en 2 Corintios 5, 17-21. Porque hay algo muy interesante, y es que si bien Dios dice que hemos sido reconciliados, también nos da el ministerio de la reconciliación. Y hay que pensar qué significa eso. Entonces les pido que me acompañen, 2 Corintios 5, 17-21. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ya no hay una relación de separación, hay algo nuevo. Una relación restaurada, reconciliada. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, ahora toma una figura diplomática, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, diciendo: en nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. A que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo ese pasaje bíblico, a primera vista parece haber una contradicción. No sé si ustedes la pescaron o no la pescaron. Porque por un lado dice, todos hemos sido reconciliados, ¿cierto? Es decir, Dios a través de la persona y obra de Cristo ha reconciliado al mundo consigo mismo. Pero después dice, ahora vayan y le dicen a los hombres, reconcíliense con Dios. ¿No les parece extraño? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo que tenemos que hacer de decir, vayan y reconcíliense con Dios, o al hecho de que ya estamos reconciliados? La respuesta es lo que hemos venido diciendo, que toda la humanidad ya ha sido reconciliada, ¿cierto? Eso ya lo dijimos, pero que no todos están participando de esa reconciliación. No todos están viviendo esa reconciliación y por tanto no todos están unidos espiritualmente con el Señor Jesucristo. No están participando de quién es Él. Y por eso tiene sentido que haya un mensaje de reconciliación. Y eso le corresponde a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Así que, aunque todos han sido reconciliados, no todos están participando de esa relación. Así como el alemán y el francés, que están peleando todavía, aunque objetivamente todo está reconciliado. Y por eso es que dice, ustedes son embajadores. Ahora, la posición de embajador, de ser embajador, es muy importante porque el embajador representa todo. El embajador lleva un mensaje.
Y el mensaje aquí es, ¿cuál? Ustedes han sido reconciliados. Vengan ahora y vivan en esa relación restaurada, en esa relación reconciliada. No sé si ustedes alcanzan a ver a este señor. Bueno, se llama Curtis May y él hace parte de nuestra iglesia. De hecho, es uno de los miembros de la junta directiva de nuestra iglesia a nivel internacional. Mis papás y, bueno, Juanca y yo hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Es una persona muy agradable, Curtis May. Y resulta que él es el director, si no lo sabían, ahora lo saben, de la oficina de ministerios de reconciliación de la iglesia. La iglesia tiene un ministerio a nivel internacional que se llama Ministerios de Reconciliación. Y ayer yo estaba mirando algunas publicaciones y en un libro que se llama Cruzando las Divisiones Étnicas, hablan del ministerio que ha llevado este señor Curtis May. Él ha tratado de realizar diálogos entre razas, diálogos entre grupos que tenían una relación de hostilidad, entre etnias, buscando sanar esas heridas raciales. Porque fíjense que, además, eso es otra cosa que no he profundizado, pero la reconciliación no es que nos reconciliamos y ya, ¿no? Sino que hay un proceso de sanar. Y ese proceso toma tiempo, pero es un proceso activo de ambos. Y reconciliación es el primer paso en eso. Entonces, Curtis May ha participado en campañas contra la discriminación racial, en contra de la hostilidad entre pueblos. Y esto lo que nos muestra es lo siguiente, y es que si bien la reconciliación significa una realidad de que Dios nos ha reconciliado con Él, también tiene una implicación muy práctica. Y es que habiendo sido reconciliados con Él, ahora somos llamados a ser reconciliados con los otros, los demás. Solo podemos ser reconciliados con los demás en la relación horizontal si hemos sido reconciliados verticalmente con Dios. Así que usted es un embajador de reconciliación. Todo cristiano, toda persona que reconozca esa reconciliación es un embajador. Permítame preguntarle, ¿es usted un embajador de reconciliación en su casa? ¿En su hogar? ¿En su familia extendida, primos, tíos? ¿Lleva usted mensaje de reconciliación? En términos muy prácticos, de decir como cantábamos ahorita y Juanca lo mencionaba, de que somos ya uno en Cristo, de que ya no hay esas barreras. Así que Pablo entendía esto, y él lo entendió desde el principio de que estaba hablando estas cosas. Acompáñenme a Efesios 2, por favor, 14 y 17. Yo casi no pongo las escrituras acá porque realmente los animo a que traigan sus Biblias y busquen en las escrituras. Efesios 2, 14, 17. Y esta escritura está en el contexto de la lucha, de la querella entre judíos y gentiles. Si había alguien que no se quería en el momento de Pablo, eran judíos y gentiles. ¿Sí? Y Pablo fue el apóstol que llamó a reconciliación de esos dos grupos. Y dice, versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y acá la analogía del muro es muy importante porque acuérdense que en el templo de Jerusalén había un muro que separaba a los gentiles de los judíos. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Y ahora ya no está hablando de la enemistad de los hombres con Dios, sino de los hombres con los hombres. Fíjense. Durante el Mundial hubo una propaganda que sonó mucho, creo que era de Bancolombia o algo así, que decía, colombianos, una nueva raza. No sé si la escucharon. Ahora hay una nueva raza, decían, buscando la unidad. Ahora, realmente la unidad surge, bueno, no en el fútbol,
Hay más división que otra cosa, pero surge es en la acción reconciliadora de Dios, donde ya no hay judío ni hay gentil, porque ahora las relaciones horizontales se han reconciliado. Entonces quiero que eso quede muy claro, eso es muy importante. Y entonces decimos, si todos hemos sido reconciliados, aún así hemos sido llamados a llevar el mensaje de reconciliación.